Señores alumnos, vamos a tener hoy día la clase sobre enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana y sus vectores. Soy la profesora Hilda María Solís Acosta, profesora principal de la Facultad de Medicina. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas, llamada también tripanosomiasis americana, es una infección producida por un agente etiológico que es un protozoario mastigóforo, porque tiene flagelo. Mastigo en latín es flagelo, que es el Trypanosoma cruzi, el tripanosoma flagelado, que tiene 3 estadios evolutivos. Este estadio que les estoy mostrando acá es un froti de sangre coloreado con yemsa, donde se ve esa forma fusiforme con núcleo kinetoplasto y flagelo y membrana ondulante. Entonces, Trypanosoma cruzi es un protista de la familia Zoomastigófora, familia Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una compleja y compacta región dentro de la propia mitocondria y cerca de la base del flagelo denominada kinetoplasto. Es un parásito intracelular con un ciclo de vida que involucra vertebrados e invertebrados. Es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Pertenece al reino protista, filo Euglenozoa, clase Kinetoplastea, orden Trypanosomatidae, familia Trypanosomatidae, género Leishmania, ¿no?, que también pertenece al mismo grupo familiar, y el género Trypanosoma. O sea, Trypanosoma y Leishmania son primos hermanos, diremos, pertenecen a la misma familia. Y dentro del género Trypanosoma nosotros tenemos a Trypanosoma cruzi. Entonces el género Trypanosoma incluye 2 secciones, o sea, 2 grupos. Sección salivaria, donde el vector es un chinche, ¿no?, un chinche hematófago que se alimenta de sangre. Y puede transmitir el trypanosoma por la picadura. Y la sección estercoraria, donde el vector también es un chinche, pero transmite el trypanosoma por las heces. Ahí está incluido Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es transmitido por las deyecciones, o sea, las heces del insecto vector, que son chinches hematófagos de la familia Reduvidae. ¿Qué enfermedad produce? La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una histoparasitosis causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi y transmitida a vertebrados mamíferos en la forma adquirida de fuentes externas por insectos hematófagos de la familia Reduvidae, pudiendo ser también congénita o transplacentaria. O sea, una mujer en edad fértil infectada puede transmitir la enfermedad al feto. Constituye problema de salud pública en las Américas, en áreas especialmente rurales, urbanas y suburbanas. Existen alrededor de 16 millones de personas infectadas y 100 millones en peligro de contraer la infección. Acá tenemos el doctor Carlos Chagas, ¿no? Es un médico brasilero de Minas Gerais, donde él descubre la enfermedad de Chagas en el año de 1909. Es Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Se ha encontrado también en momias, ¿no? Esta enfermedad proviene de épocas muy remotas. Se ha encontrado en momias de algunas culturas como las Huancarí o Huancarani, ¿no? También de la provincia de Tarapacá. Se ha hecho estudios por PCR. En el Perú, la enfermedad de Chagas es de épocas remotas. La confirman hallazgos de momias prehispánicas de los siglos XIV-XV después de Cristo, ¿no? Hay una publicación de Fornaciari del año 1992 donde recopila los datos de las culturas prehispánicas donde se ha encontrado. Los primeros datos sobre la enfermedad de Chagas en el Perú son de Escomel. Escomel es un médico arequipeño que en el año 1917 él describe la presencia de los vectores de enfermedad de Chagas en esta zona. El primer caso humano en el Perú fue publicado también por el mismo doctor Escomel en el año de 1919, un hombre proveniente de Madre de Dios.
La enfermedad de Chagas es endémica en varias regiones del Perú, norte, sur, centro y selva. Bueno, en cuanto a la biología de Trypanosoma cruzi, es un protozoario mastigóforo porque tiene flagelo, ¿no? Mastigo en latín significa flagelo. Familia Trypanosomatidae, en cuyo ciclo evolutivo intervienen mamíferos y un insecto vector. Ahí tenemos el chinche más importante, que es el Triatoma infesta, acá en el Perú. Ahí tenemos un reservorio humano, una niña, la primera niña Berenice, donde se descubrió la enfermedad de Chagas en Brasil. Y tenemos Trypanosoma y el Trypanosoma cruzi. Bueno, Trypanosoma cruzi tiene los 3 estadios, ¿no? El tripomastigote. Tripomastigote más o menos mide 20 micras, forma flagelar, presenta 2 clases. Tripomastigote sanguíneo, el que está en la sangre de los vertebrados, ¿no? De los mamíferos, y el tripomastigote metacíclico que está en las heces del insecto vector. El epimastigote es otra forma también fusiforme, flagelar, de 20 micras aproximadamente. Se encuentra en el intestino medio del vector y en medios de cultivo artificiales, ¿no? Como los cultivos que se preparan en tubos, ¿no? En matraces, en placas. Y después tenemos el amastigote. El amastigote son formas muy pequeñas, como su nombre lo dice. A significa sin, mastigo, flagelo, sin flagelo. Mide 1.5 a 4 micras cada uno, formas ovaladas, sin flagelo, que se encuentran en los tejidos de los vertebrados. Este es un corte de musculatura, puede ser musculatura cardíaca, miocardio, o también musculatura estriada. Se ven los amastigotes y el conjunto del nido de amastigotes. Acá tenemos estadios evolutivos de Trypanosoma cruzi. Tenemos amastigotes, forma ovalada, fusiforme, hasta 2.54 micras, con su núcleo y su kinetoplasto sin flagelo. Está en los tejidos de los vertebrados. La forma de epimastigote es esa forma que presenta flagelo y núcleo y su kinetoplasto. Pero la posición del kinetoplasto va a ser en la parte anterior. Y tenemos el tripomastigote que está en la parte inferior en este esquema, que tiene membrana ondulante, kinetoplasto y flagelo anterior. Está en las heces del insecto vector y también en la sangre de los vertebrados. Acá tenemos un esquema de un frotis de sangre coloreado con yemsa. Esas formas ovaladas que se ven son glóbulos rojos. Y ustedes ven ahí la forma fusiforme del Trypanosoma, con su núcleo, su kinetoplasto, su membrana ondulante que recorre desde el kinetoplasto hasta la última punta del flagelo, y el flagelo anterior libre. ¿Ya? Este es un frotis de sangre coloreado con yemsa. Acá también tenemos las heces del vector, un frotis de heces del vector también coloreado con yemsa. También es un tripomastigote metacíclico que está en las heces y se observa el kinetoplasto, su membrana ondulante y su flagelo anterior. Estos son los epimastigotes. Los epimastigotes son formas fusiformes, más o menos de 20 micras, con una pequeña membrana ondulante, su núcleo, su membrana ondulante pequeña, kinetoplasto, ¿no? Anterior al núcleo y el flagelo anterior libre. Después tenemos acá nido de amastigotes, es un corte histológico coloreado con hematocilina eosina, donde se ve el nido de amastigote. Cada forma ovaladita que ustedes ven es un amastigote. Al conjunto se le llama nido de amastigote y esto solo se encuentra en los vertebrados, incluyendo el hombre y los otros mamíferos. El ciclo evolutivo. Existen 3 ciclos en la infección adquirida de fuentes externas, bajo la forma vectorial, ¿no? Insecto vector, ciclo enzótico silvestre o selvático, ¿no? Ciclo peridoméstico y el ciclo doméstico. Este es el ciclo enzootico o selvático o silvestre, diríamos, ¿no? Que se da en el medio ambiente. Ahí están los vectores, están en los árboles, generalmente son arborícolas, ¿no? Pero en los árboles también vamos a encontrar algunos roedores, marsupiales y algunos primates, ¿no? Y también vamos a ver algunos mamíferos silvestres, como las ratas silvestres, marsupiales, topos, etc. ¿no? Y todos ellos, entre ellos, se da el ciclo silvestre entre los arborícolas y los
los que se encuentran en las oquedades, en los bosques. Entre ellos se transmiten porque los insectos son hematófagos, se alimentan de sangre. Después tenemos acá el ciclo peridoméstico, ya cuando el hombre construye su casa en la zona silvestre y el chinche se acerca a las casas para tomar sangre, tanto del hombre como de los animales domésticos que trae el hombre, como trae el perro, el gato, los cuyes y las aves también, ¿no? Aunque las aves no se infectan, porque las aves son refractarias a la infección por Trypanosoma cruzi debido a la temperatura de su sangre. Las aves tienen 42 grados de temperatura, Trypanosoma no crece a esa temperatura. Por eso solo se alimentan de la sangre de las aves, pero no las infectan. Ya, entonces acá vemos en este ciclo peridoméstico tenemos el hombre que construye su casa, sus animales domésticos, perro, gato, cuy, y también tenemos los animales silvestres que se acercan a las casas por la luz y por algún resto de alimentos, ¿no? Ahí vemos las ratas silvestres, los roedores silvestres, algunos felinos, bueno, cualquier animal silvestre, ¿no? Que puede ser hospedero. Después tenemos acá, ¿no sé, el ciclo doméstico, es cuando ya los chinches, esos triatominos, que son los vectores hematófagos que transmiten la enfermedad, están en la casa del hombre. Como ven ahí, por ejemplo, hay un individuo dormido y en la pierna están los chinches, ¿no? Porque ellos son de hábitos nocturnos, salen en la noche a chupar sangre, ¿no? Ahí abajo también ven un chinche que está chupando sangre y defeca, ¿no? Porque toman mucha sangre y defecan inmediatamente. Y acá también ven una casa así de unos indígenas donde se ven las aves, se ven un gato, animal, el hombre con sus hijos, el perro, y se ven los chinches andando por las paredes, ¿no? Entonces ellos le llaman el chipo, nosotros le llamamos el chinche o chirimacha, acá en Perú se le llama así, ¿no? Entonces vive dentro de la casa del hombre, se alimenta del hombre y de sus animales, ¿no? Entonces hay un intercambio de parásitos y se realiza dentro de la vivienda humana. Ese es cuando ya se da el ciclo doméstico. Acá, como verán, también es el ciclo, pero un esquema donde pueden ver el vector, que son chinches, chirimachas. Chirimacha es un vocablo quechua que significa borracho por el frío. Entonces, dentro del chinche vamos a encontrar en las heces del chinche están los tripomastigotes metacíclicos. El chinche come y defeca. Y cuando defeca, elimina las heces con los tripomastigotes metacíclicos. Ingresan por la lesión que se produjo en el momento de la picadura, cuando el chinche pica, para tomar sangre. Entonces, ingresa a la piel, puede ingresar en un reservorio, puede ser el hombre, otro reservorio puede ser animales silvestres o animales domésticos, ¿no? Ingresan los tripomastigotes metacíclicos, que son la forma infectante, ingresan, ¿no? Y van a buscar un tejido en medio de la sangre para poder reproducirse, porque solo se reproducen en los vertebrados bajo la forma de amastigotes en tejido. Entonces ahí se reproducen, otra vez rompen los tejidos, salen y vuelven a parasitar otros órganos, ¿no? Y produciendo lo que se llama la megaformaciones, porque destruyen los plexos nerviosos. Entonces las vísceras, ¿no? Como el corazón, el hígado y los intestinos se agrandan, ¿no? Y otra vez rompen los tejidos, salen a la sangre y ahí tenemos los tripomastigotes sanguíneos. Acá tenemos el ciclo de Trypanosoma en el vector. Acá tenemos el chinche que está tomando sangre. Miren cómo toma sangre. Lo que toma es tripomastigote sanguíneo que va a encontrar en los vertebrados, ¿no? Incluyendo el hombre. Y los epimastigotes de ahí pasan al intestino medio, transformados en epimastigotes. De ahí se van al intestino posterior y se transforman en tripomastigotes metacíclicos que salen junto con las heces. Eso pasa en el chinche. Acá tenemos en el triatomino infectado, tenemos los tripomastigotes sanguíneos en el estómago y ya en el intestino medio vamos a encontrar epimastigotes y en el posterior ya vamos a encontrar los tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Y que como cambia el pH, cambian algunas características del intestino, entonces
tripanosoma también cambia. Y de ahí otra vez regresa a la sangre bajo la forma de tripomastigotes sanguíneos. Y cuando quieren otra vez reproducirse, tienen que entrar a algún tejido, formar esos nidos de mastigote y comienzan a reproducirse. Y otra vez de ahí rompen el tejido y vuelven a la sangre. Ese es más o menos el ciclo del Trypanosoma cruzi. Acá tenemos algunos mecanismos de infección. Ahí vemos nosotros las heces del chinche, que está muy cerca, la coloca casi encima del lugar que picó, de la lesión que produjo el hombre. Como está dormido, se rasca y así ingresa los tripomastigotes metacíclicos al humano en este caso, ¿no? Y lo infecta. Entonces, es una de las principales endemias de las Américas, se encuentra distribuida desde México hasta Argentina, transmitido en la forma vectorial por insectos redúvidos, ¿no? Porque pertenecen a la familia Reduvidae. La OPS da para el Perú un 10% de cero prevalencia en humanos, es por exámenes serológicos que han hecho en humanos en zonas endémicas. Existen vectores reservorios incluso en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Y últimamente con los cambios climáticos, dice que en Estados Unidos los chinches están avanzando, ya no solamente están en la zona rural, sino que también están entrando a las ciudades, ¿no? Se estima que hay unos 15 millones de personas con enfermedad de Chagas. La enfermedad tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina. Constituye una amenaza permanente para casi la cuarta parte de toda la población de América Latina. Puede producir cardiopatía, megaformaciones digestivas, enfermedad asociada a la pobreza y malas condiciones de vivienda. Distribuida principalmente en zonas rurales. Es considerada enfermedad parasitaria con mayor carga económica en la América Latina. Acá tenemos en este mapa distribución de enfermedad de Chagas. Ustedes ven todo esto de rojo, es enfermedad de Chagas, ¿no? Donde hay mayor prevalencia, aunque también les he dicho que hay en el sur de los Estados Unidos, ¿no? La zona de California. Acá tenemos distribución de enfermedad de Chagas y sus vectores, ¿no? Acá tenemos la enfermedad de Chagas y también sus vectores, ¿no? Triatoma infesta, Rhodnius, ¿no? Los principales vectores de enfermedad de Chagas. Acá también tenemos en nuestro país, ¿no? Un trabajito que se hizo y ahí vimos, ¿no? Pastrongylus en el norte, Rhodnius también en la selva, Pastrongylus también hay en la selva, y Triatoma en la parte de la costa, o sea, Ica, Arequipa, Moquegua,Tacna. Aunque también hay en el Cusco, en los valles interandinos, ¿ya? En los valles interandinos vamos a encontrar nosotros a los vectores de enfermedad de Chagas. Después también otros vectores de Trypanosoma cruzi, pues acá tenemos Pastrongylus en la zona de Cajamarca. Después tenemos el Triatoma infestan, ya le dije, en la zona sur del Perú y Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Tenemos Ucayali, Amazonas, ¿no? Zonas donde podemos encontrar los vectores de Trypanosoma cruzi. También áreas de transmisión activa, donde se han encontrado casos activos de enfermedad de Chagas, ¿no? Ahí tenemos en la zona de Morona, Manseriche, Pebas. Acá tenemos las tres vectores de enfermedad de Chagas más importantes, porque son más, ¿no? Pero acá en el Perú los más importantes son Triatoma infestan, sur del Perú, Pastrongylus en la selva y en el norte del Perú, y Rhodnius también en la selva de nuestro país. Generalidades. Bueno, la importancia son vectores biológicos del protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, agente causal de la histoparasitosis conocida como enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. La tripanosomiasis americana en el norte del país puede transmitirse también, hay otro tripanosoma que se llama Trypanosoma rangeli en el norte de nuestro país, pero no es patógeno para el hombre, ¿no? Solo es patógeno para los vectores. ¿Cómo se adquiere la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas puede ser adquirida a través de fuentes externas como el vector, que es la principal, o congénita o transplacentaria, que ya les expliqué, mujer en edad fértil, gestante, infectada, puede transmitirle al feto. Ya, entonces, en la forma adquirida de fuentes externas para los mamíferos, forma vectorial, forma infectante, tripomastigote metacíclico. La vía de infección, piel o mucosas, o sea, cutánea, diríamos en general. Mecanismo de infección, contaminación con las heces del insecto vector
infectado. Otras vías y mecanismos de infección en forma adquirida de fuentes externas tenemos por hemotransfusión, transfusión de sangre donde en los bancos no está la sangre bien controlada, vía oral, alimentos contaminados con ese del vector, también por lactancia materna, pero no está en la leche de la madre, sino que está en la sangre de la madre. Pero cuando el bebé lacta, toma la leche de la madre y toma también sangre de la madre porque el pezón sufre laceraciones, ¿ya? Entonces hay una contaminación del bebé. Ahí tenemos también contaminación en el laboratorio, manejo de animales parasitados, trasplantes de órganos. Si nosotros trasplantamos un corazón, un hígado, etcétera, un riñón de una persona chagásica a una persona sana, le transmitimos también la enfermedad, porque en los tejidos van a estar los amastigotes, que también es una forma de infectarse, ¿ya? Y también vía transmisión sexual. Mecanismo de transmisión vectorial, un 80% en áreas endémicas específicamente. Transfusional, un 16%. Transplacentaria, en un 3%. Otras vías, ¿no? Orodigestiva, accidental, trasplante de órganos. Chagas post-transfusional. Es un cuadro febril que se puede dar, ¿no? De etiología un poco oscura, que no se modifica por la acción de los antibióticos. Los pacientes presentan luego de 4 semanas después de haber sido transfundidos, fiebre, palidez, adenopatías y hepatoesplenomegalia. Sintomatología y patología depende de la forma, la adquirida de fuentes externas, congénita o transplacentaria. La forma adquirida de fuentes externas, las fases pueden ser aguda, ¿no? En la fase aguda hay una puerta de entrada. Ahí ustedes ven un bebé con un ojo hinchado, ¿no? Ese se llama signo de Romaña. Y abajo se ve una necropsia donde se ve la fase crónica de la enfermedad, agrandamiento de las vísceras, ¿ya? Acá tenemos la puerta de entrada, acá la famosa niña Berenice, donde Carlos Chagas describió la enfermedad de Chagas. Ahí vemos como la enfermedad de la puerta de entrada de la enfermedad de Chagas, ¿no? Signo de Romaña masa, así le llaman, ¿no? Es un edema bipalpebral unilateral con ganglios satélites. Puerta de entrada es la forma adquirida, la forma vectorial, signo de Romaña, edema unilateral bipalpebral con ganglios satélites. Y cuando la picadura y la inoculación es en otra zona del cuerpo, se le llama chagoma de inoculación. Ahí, por ejemplo, vemos en una pierna. Acá tenemos la puerta de entrada y vemos un bebé con una lesión en la cara. También tenemos acá la niña con edema unilateral bipalpebral. Y acá tenemos un huaco mochica, un huaco retrato mochica donde ven con un edema unilateral bipalpebral, que es indicador del signo de Romaña. Acá tenemos los chinches. Estos chinches, acá en el Perú le llamamos chirimachas. En Brasil le llaman barbeiros. En Bolivia, Chile y Argentina le llaman vinchucas. Vinchuca está también es idioma aymara. Idioma aymara. Y acá en Ecuador le llaman la chinche. En Argentina es vinchuca, ¿no? En Venezuela le llaman chipos. En Colombia le llaman pitos. En América Central le llaman la chinche grande, ¿no? Pero son los mismos chinches. A veces pueden ser especies diferentes, pero como ven, viene el vector y le pica a este individuo y lo infecta. Él se infecta y tiene problemas cardíacos, ¿no? Y entonces viene y el chinche está infectado, le pica a otro individuo y le transmite también el tripanosoma. El individuo comienza a tener problemas cardíacos, que son los más notorios en esta enfermedad. Y vamos a ver que después termina con un problema cardíaco muy serio. En la fase aguda de la enfermedad podemos observar adenitis, ¿no? Ganglios inflamados, parasitemia elevada. Parasitemia elevada quiere decir, tomamos una gotita de sangre, miramos al microscopio y vamos a ver una gran cantidad de tripanosomas. Miocarditis, hepatomegalia,
esplenomegalia y meningoencefalitis. Algunas cepas son muy virulentas y pueden causar la muerte en 3 días. Acá tenemos el chagoma de inoculación, cuando la picadura y contaminación del vector es en una pierna, en un brazo. A este se le llama chagoma de inoculación, ¿no? Ahí tiene aspecto forunculoide. La forma crónica puede ser aparente o inaparente, aparente con manifestaciones clínicas e inaparente o indeterminada sin manifestaciones clínicas. En la fase crónica puede ser aparente o inaparente o indeterminada. Aparente con determinada con baja parasitemia, megaformaciones, se agrandan las vísceras, porque lo que hace tripanosoma es destruye los plexos nerviosos de las vísceras. Entonces las vísceras se agrandan, pierden toda la parte de la tonicidad. Después tenemos, pueden presentar miocardiopatía chagásica. Patógenos. La mayor morbilidad está asociada al sistema digestivo: megaesófago, megacolon, enfermedad cardíaca, miocarditis, cardiomiopatía dilatada. Acá también tenemos un esofonograma de un paciente donde muestra acá la flechita estenosis, ¿no? Estenosis del esófago. Y acá agrandamiento. Ese es clásico de la enfermedad de Chagas. En la etapa crónica sintomática tenemos caracterizada por el compromiso visceral, preferentemente cardíaco y digestivo, miocardiopatía chagásica, ¿no? Con de lenta evolución, megacolon. Chagásico es la causa más frecuente del megacolon adquirido en América. Acá tenemos las megaformaciones. Esto es lo que le digo, que las vísceras se agrandan enormemente. No necesita cirugía, ¿no? Y corazón necesita trasplante, porque destruye los plexos nerviosos. Acá hay una momia mostrando megacolon característico y un coprolito, que son la cantidad de heces, ¿no? Momificadas. Acá también tenemos un corazón chagásico con aneurisma apical, ¿no? Acá le han puesto un foco dentro y se ve iluminado y se ve el tejido casi destruido, ¿no? Y ese es por la enfermedad de Chagas, que destruye los plexos nerviosos. Puede existir la reactivación. La reactivación de enfermedad ya existe en las diversas modalidades de inmunodepresión y puede ocurrir por diversos motivos, ¿no? Acá tenemos la forma congénita o transplacentaria. La transmisión es posible en cualquier medio del embarazo, producción de abortos o producción de fetopatías. Acá tenemos un bebé, mire, con hepato, esplenomegalia y retardo mental. Y acá vemos cómo el tripanosoma, tripomastigote sanguíneo, atraviesa la placenta, ¿no? Por el cordón umbilical y produce infección del feto. Puede producir abortos en el primer trimestre del embarazo. Puede infectar al feto en cualquier trimestre del embarazo. Enfermedad de Chagas connatal. Característica general: puede transmitirse en cualquier etapa de la infección materna, puede repetirse en embarazos sucesivos, puede producir fetopatías. Amplia gama de manifestaciones clínicas y se puede tratar cuando el feto no está muy dañado, ¿no? Nacimientos prematuros, nacimientos a término con bajo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, compromiso variable del sistema nervioso central, y tenemos alcance el 1% de las madres gestantes infectadas, ¿no? Hay zonas de América en que hay un porcentaje alto de madres gestantes infectadas. Primero hay que ver si la madre tiene serología reactiva de enfermedad de Chagas, y hay que ver si el recién nacido nace con serología reactiva a Chagas. Si cuando nace no presenta serología reactiva, ahí queda. Pero si presenta serología reactiva, necesita un tratamiento. Y si el recién nacido presenta parasitemia reactiva o positiva de enfermedad de Chagas, necesita tratamiento. Y hay que hacerle su seguimiento cada 15 o 20 días, ¿no? Para ver cómo evoluciona. Acá tenemos la enfermedad de Chagas congénito, el niño con retardo mental y con hepatoesplenomegalia. Bueno, este es el seguimiento que se le hace a una mujer latinoamericana embarazada, proveniente de zona endémica, ¿no?
Esos son los principales reservorios, los hospederos mamíferos, el hombre, animales domésticos y o silvestres, roedores y otros carnívoros. Reservorios de T. cruzi, acá tenemos un roedor, una rata silvestre, un marsupial, un conejo, un cuy. El principal reservorio es el cuy en nuestro país, ¿no? Ciclo de transmisión en el oriente, por ejemplo, el ciclo silvestre. Acá tenemos, los humanos pueden introducirse al ciclo que está entre los chinches hematófagos de la familia Reduvidae, ¿no? Puede ser un armadillo, un marsupial, un mono, etc. Y el hombre también llega a esa zona, ¿no? Hace su casa ahí o llega por unos días y puede ser picado e infectado por los chinches y también se infecta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en laboratorio? El diagnóstico clínico, el médico sospecha, ¿no? De ahí lo manda al laboratorio y ahí se hace un examen parasitológico. Se le hace gota gruesa, frottis de sangre. Se puede hacer inmunológico, ¿no? Busca de antígenos directos y indirectos, búsqueda de anticuerpos. Después tenemos el diagnóstico molecular utilizando PCR. Depende de la prueba que se aplica, va a depender del estadio de la enfermedad, ¿no? Si es aguda, crónica, etc. Con la fase aguda podemos hacer una gota gruesa, ¿no? Una gota de sangre, una lámina por objeto líquida desengrasada, acá también un frottis de sangre, ¿no? Sacamos solamente sangre de la pulpa digital y hacemos un frottis de sangre. Este se puede colorear con Yensa, este también, y se puede observar al microscopio y vamos a encontrar que los tripomastigotes sanguíneos, ¿m? En la gota gruesa, eso que se está viendo es una gota gruesa. Acá tenemos tripomastigote sanguíneo, frottis de sangre coloreado con James, ahí está el tripomastigote sanguíneo. Después tenemos método de concentración de Strauss, microhematocrito y el QBC, ¿no? El método de Strauss, especialmente para la parte congénita, ¿no? Ahí es un método de centrifugación, se saca sangre del talón del bebé y se observa. Microhematocrito también es otra prueba que se puede utilizar y el QBC. Este es el QBC, Quantitative Baficot, con un colorante que se llama naranja de acridina. Ya vienen los tubitos listos con el colorante naranja de acridina. Lo que hacemos, ¿no? Se punza el dedo, y sube la sangre por capilaridad. El tubito ya está tapado en el otro extremo y tiene el colorante naranja de acridina. Todos los tubitos se centrifugan en una microcentrífuga y después se observa en el microscopio con fondo oscuro. Y ahí vamos a ver una fase en la que se ven los tripanosomas brillantes. Histopatología, ¿no? En la parte de inmunohistoquímica, macerado de fetos o placenta en abortos, ¿no? O sea, cuando hay abortos, se sospecha enfermedad de Chagas, se hace el estudio de inmunohistoquímico de la placenta. Después también podemos hacer biopsia de personas vivas, ¿no? Podemos sacarle un trocito, por ejemplo, de los músculos gemelares, de la pierna, y se colorea con hematocilina. A cortes histológicos se colorea con hematocilina y lo que buscamos ahí son los amastigotes. Trypanosoma cruzi, este es el nido de amastigote, coloración ya les dije, hematocilina eosina. Acá también se pueden hacer cultivos en medios artificiales, pero lo que va a crecer, yo he hecho sangre del paciente, ¿no? Pero lo que yo voy a encontrar acá, después que crece tripanosoma, ¿no? Es un medio bifásico, es un medio que tiene una fase líquida en pico de flauta, una fase sólida y una fase líquida. Y acá he hecho la sangre con un antibiótico, y que es la micacina, y después, ¿no? Reviso, ¿no? Cuando comienza a crecer, se ve como una natita acá, y ahí se observa el microscopio, se toma una pequeña muestra en una campana estéril para no contaminar el medio, y lo que vamos a encontrar acá son epimastigotes, porque ya les dije que en los cultivos artificiales solo crecen amastigotes.
Otra prueba que se les puede tomar es el seno diagnóstico, ¿no? Puede ser cajitas de madera o cajitas de plástico con su etiqueta. Se le hace su ficha epidemiológica al paciente y se coloca de 7 a 10 ninfas del tercer estadio y en ayunas, ¿no? Las ninfas no tienen que haber comido y criadas en laboratorio, son sanas. Y ahí nosotros hacemos que coman por 25 minutos y después la volvemos a su cajita, cerramos la cajita con los datos del paciente y lo guardamos y después a los 30 días se revisa a ver si hay tripanosomas en las heces del insecto vector, si estuviese infectada la persona. Estas son las cajitas para seno diagnóstico con las etiquetas. Acá ven una persona que se le está tomando el seno diagnóstico. Acá tenemos inoculación en animales de laboratorio, ratones, ratas, pero inoculación intraperitoneal. Esta es la zona. Atacando de no tocar los órganos ni de tocar los vasos sanguíneos. Después también se puede hacer serología en fase crónica, parasitemia baja, estudios epidemiológicos, detección de anticuerpos, la reacción de Guerreiro Machado, ¿no? Después tenemos reacción de aglutinación directa, aglutinación indirecta con látex, floculación, es otra de las pruebas que se pueden usar, ¿no? Estas son pruebas de látex. Hay un látex positivo, látex negativo, hemaglutinación indirecta, ¿no? La reacción de hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, tanto IgG e IgM, son anticuerpos, ¿no? Esta IgM es el anticuerpo de fase aguda y la IgG es un anticuerpo de la fase crónica de la enfermedad. Cuando estudien inmunología van a verlos. Después tenemos el ELISA, ¿no? La prueba de ELISA, ELISA recombinante, IgG, IgM, ELISA competitiva, todos los ELISA se pueden hacer. Que ELISA es una prueba muy sensible en la que nosotros podemos utilizarla para, simplemente ponemos el antígeno de Trypanosoma cruzi. Podemos hacer un DOT de ELISA, podemos hacer también Western blot, ¿no? Hemaglutinación, esta es hemaglutinación. Acá donde ven la mallita, esa mallita son los positivos y donde ven el botoncito, esos son los negativos. Acá se utiliza antígeno de cultivos, ¿no? Epimastigotes. Este es el frotí de sangre coloreado con Yensa, hemaglutinación indirecta, ELISA indirecta para detectar anticuerpos, ¿no? Acá ven el Fatala Kit, este es un kit que lo tienen los argentinos, ¿no? Fatala es un instituto en Argentina que investiga bastante sobre enfermedades Chagas, ¿no? Es el Fatala Kit. Este es un lector y lavador de ELISA, porque todo es automatizado ahora, ¿no? Esta es la prueba de ELISA. En la prueba de ELISA, recuerden que la plaquita, de las plaquitas, los pocitos tienen que tener fondo plano, porque ahí va pegado el antígeno. Esta es una lectura de la placa de ELISA con sus controles, antes para hacer la lectura, pero ahora la máquina hace todo esto, ¿ya? DOT de ELISA también es otra técnica que se hace con tiras de acá, ¿no? En tiras se hace, en tiras de membrana de nitrocelulosa, ¿no? Los amarillos son los positivos y los blancos son negativos. Inmunofluorescencia indirecta, IFI, ¿no? Tanto IgG como IgM, ya les dije, IgM de fase aguda de la enfermedad, IgG anticuerpo de la fase crónica de la enfermedad. ¿No? Ahí está el fundamento, ¿no? Está cómo se hace la prueba, está la lectura de la IFI, vienen estas láminas, viene pegado el antígeno, ¿no? Y se compran las láminas, ya viene pegado el antígeno, y ahí nosotros colocamos el suero del paciente y después hacemos la lectura en microscopio de fondo oscuro y vamos a ver los que son verdes brillantes son positivos o reactivos y los que salen rojizos son negativos. ¿Sí? Después tenemos acá una muestra de suero, debe dar reactivo en 2 pruebas para dar diagnóstico de enfermedad de Chagas. Western blot es otra prueba que se utiliza también para el diagnóstico de enfermedad de Chagas. El diagnóstico se hace con el antígeno de Trypanosoma cruzi.
Estas son las bandas de 45, 44 y 32 kilodalton que deben de poseer, ¿no?, para ser positivos o reactivos, o alguno de ellos. Después tenemos detección de antígenos circulantes, también se puede hacer inmunodifusión radial, contra inmunoelectroforesis, otro Western blot, detección de antígenos en orina y algunas ELISA de captura. Después tenemos Trypanosoma rangeli, ya les dije, que es un tripanosoma que existe en el norte de nuestro país, pero que no produce patología en el hombre. Es mucho más grande que Trypanosoma, ¿no? Tiene otra forma diferente, pero no es patógeno para el humano. Pero existe, por si acaso, para que sepan. Método de diagnóstico, ¿no? Acá tenemos la serología, tenemos inmunoensayo, ELISA, inmunofluorescencia, que es la inmunofluorescencia indirecta, que es el IFI, y la hemaglutinación indirecta, que es el HAI, Western blot, ¿no? Después tenemos gota gruesa, gota fresca, estas ya son directos, ¿no?, parasitológicos. Gota gruesa, gota fresca, microconcentración de Stroud, que les dije para los recién nacidos, ¿no?, de madres sospechosas, y hemocultivos y senodiagnóstico. Ahí está el resumen de las técnicas, de los métodos de diagnóstico. Y por último tenemos el diagnóstico molecular, donde usamos PCR, ¿no? PCR, usamos, y acá también, porque es bien importante, porque sirve, por ejemplo, la detección de portadores de T-Cruz en donantes de sangre, en los bancos de sangre, porque hay pacientes que no son detectados por los medios comunes, entonces es bueno usar este PCR, porque hay, por ejemplo, de todos, nos ha dado acá, de la línea 7 y 14, son portadores de Trypanosoma cruzi y no habían sido detectados, ¿no? También en el caso de mujeres gestantes. Bueno, la respuesta inmune la vamos a ver después. Profilaxia y eliminación del vector, mejoramiento de la vivienda rural, educación sanitaria, tratamiento de los parasitados, vigilancia epidemiológica. Acá tenemos vigilancia de la enfermedad de Chagas. Tratamiento, bueno, han pasado más de 100 años ya de que se descubrió la enfermedad de Chagas, pero en realidad solo se puede tratar en la fase aguda de la enfermedad, porque en la fase crónica ya no hay tratamiento. ¿Ya? Entonces tenemos acá los fármacos, son el Benidazol y el Nifurtimox, ¿no? Pero ahora se están probando ya los antifúngicos, que son los azoles, ¿no? Y hay otros fármacos que están en prueba. Tenemos el Benidazol, Nifurtimox para niños y adultos, ¿no? Pero existen muchos efectos adversos, ¿ya?, en el tratamiento para enfermedad de Chagas. Los vectores de enfermedad de Chagas, el más importante, les dije, Triatoma infesta. También Pastrongylus en el norte, en la selva, Rhodnius también en la selva. Y Triatoma infesta es el más importante, especialmente en la zona sur, y Carequipa, Moquegua también. Clasificación taxonómica por tribu, bueno. Ya, los triatominos forman una subfamilia, son chinches depredadores redúvidos, son hematófagos, se alimentan de sangre. Hay 123 especies de triatominos agrupados en 5 tribus y 14 géneros, ¿no? La subfamilia Triatomina es una de las 25 subfamilias de la familia Reduvida del orden Hemiptera. Esta subfamilia se caracteriza por ser hematófago de hábito nocturno. Presenta rostrum, probóscide delgada y recta, con surco estridulatorio en la parte ventral, es donde descansa la trompa, porque como son hematófagos, tienen una trompa para succionar la sangre. En los triatomines, los adultos se reproducen por huevos operculados y ornamentados. Poseen una metamorfosis incompleta, simple o directa, con 5 estadios ninfales, ¿no?, que son, todos toman sangre, pero las ninfas son ápteros, carecen de alas, pero son muy parecidos a los adultos, solamente sin alas. Todos los estadios evolutivos son hematófagos, todos. General, importancia médica, son vectores biológicos de Trypanosoma cruzi, histoparasitosis, conocida como enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. También pueden transmitir el Trypanosoma rangeli, pero ya le dije que Trypanosoma rangeli no es patógeno para el hombre. Especialmente afectan poblaciones rurales suburbanas. Son hematófagos, se alimentan de sangre del hombre, otros mamíferos y aves.
y poseen hábitos nocturnos. Algunos son domiciliarios, otros peridomiciliarios y otros silvestres. Los 3 géneros de redúvidos más importantes involucrados en la transmisión de enfermedad de Chagas son el Triatoma infestans, el género Triatoma con Triatoma infestans, el Pastrongyllus y el Rhodnius. Este es triatomino macho. Presentan, miren, un aparato bucal picador chupador, un par de antenas, un par de ojos, 3 pares de patas porque son insectos, ¿no? Un tórax, abdomen, y los adultos presentan 2 pares de alas, tanto macho como hembra. Las estadios ninfales carecen de alas. Esta es una hembra donde se ve la salida del ovipositor. Este reborde que tiene acá alrededor del abdomen se llama conexivo o conexivia. Y acá lo que sale aquí es el ovipositor. Y lo van a ver en su práctica. Triatomino, acá tenemos al Triatoma infestans, conocido como chirimacha, vector de enfermedad de Chagas. Ya le dije que el nombre que le dan a los triatominos acá en Perú es borracho por el frío. O sea, chirimacha significa borracho por el frío. En cambio, en Argentina, Chile, Bolivia le llaman vinchuca. Eso es aymara, significa el que se deja caer. En Brasil le llaman barbeiros. ¿Por qué? Porque estos chinches son atraídos por el anhidrido carbónico que exhalamos cuando respiramos. Entonces, generalmente las picaduras son en la cara, en la barba, alrededor, en las mejillas, ¿no? Porque son atraídos por el anhidrido carbónico. Por eso es que se le llaman barbeiros, le llaman ellos. Pitos en Colombia, chipos en Venezuela, y si vamos por todos los países de América Latina, cada uno tiene sus nombres comunes. Entonces, los triatominos vectores de enfermedad de Chagas se reciben diferentes nombres comunes. Chirimacha en Perú, barbeiro en Brasil, chipos en Venezuela, pitos en Colombia, vinchuca en Bolivia, Chile, Argentina. Los chinches, chinche grande, la chinche en Ecuador, México y en algunos países de América Central. Diferencia en la implantación de los géneros. En el caso, por ejemplo, de Pastrongyllus, las antenas están pegaditas a los ojos. En el caso de Triatoma, están en la parte media, equidistan del tilus, que es la parte terminal de la probóscide, y de los ojos. Y Rhodnius tienen las antenas en la parte distal de la probóscide, ¿no? Como ustedes pueden ver. Es una forma de diferenciarlo. Acá igual, de Pastrongyllus, Rhodnius y Triatoma, la posición de las antenas nos van a decir quiénes son. El ciclo de vida puede durar hasta 360 días, va a depender de la temperatura y de algunos otros factores climáticos. Presenta huevos operculados, o sea, como opérculo. Sale una ninfa del primer estadio sin alas, hematófaga. De ahí pasa al segundo estadio ninfal, después al tercero, al cuarto y quinto. Las 5 estadios ninfales son hematófagos, pero no presentan alas. De ahí, del quinto estadio ninfal, se diferencian adultos macho-hembra, y después ellos copulan, y la hembra deposita los huevos operculados, y cada género, especie, tiene ornamentaciones y tamaño de los huevos diferentes. Acá también tenemos el ciclo de vida de un triatomino, ¿no? 5 estadios ninfales, metamorfosis incompleta y el huevo. Acá también tenemos triatomas dimiotros y Rhodnius. Esta es una ninfa de Pastrongyllus. Acá tenemos el mapita, ¿no? Donde se distribuyen todos los triatominos en el Perú. Se han encontrado 23 departamentos, ¿no? Ahí están los diferentes géneros que existen en Perú. Bueno, eso sería en relación a enfermedad de Chagas.